Capítulo 1. 7 operaciones clandestinas de Anbu estaban ante el Hokage. El anciano las miró con una mirada severa y seria. 6 de ellos tenían máscaras Anbu normales, mientras que el séptimo, también el más bajo del grupo, tenía una placa frontal simple, no muy diferente a la élite del cazador Kiri. Sus agujeros de ojo rasgados revelan solo el más tenue brillo de los ojos verdaderos que yacen debajo. Infieme. Sarutobi ordenó. El capitán, que llevaba una máscara de halcón, se enderezó antes de responder. Hokage-sama, éxito de la misión. El daimyo Iwa y su familia están todos muertos. ¿Damnificados? Sarutobi habló. El capitán de Anbu miró al shinobi enmascarado de zorro. Ninguno, señor. Dijo después de un momento. Kaidan demolió eficientemente la fuerza enemiga, dejándonos ir tras el daimyo y su familia. Sarutobi tomó una bocanada de su pipa. Ya veo. Dijo pensativamente, ¿hay algo más que desee informar, capitán? El ninja parecía arrastrarse nerviosamente de un pie a otro antes de mirar otra vez al ninja enmascarado y luego negar con la cabeza. No, Kage-sama. Él dijo. En verdad, quería gritarle al viejo. Lo que él había visto no había sido una pelea, había sido una masacre. Los cuerpos de todos los ninjas enemigos fueron prácticamente hechos pedazos o quemados a cenizas. Nada más que polvo, huesos y sangre habían quedado de ellos. No estaba ajeno a la muerte, y al final, mejor que ellos. Pero fue desconcertante. Sabía quién era este chico, y sabía que lo que había visto hoy sería solo el comienzo de su fuerza. Si el perro alguna vez se sale de su correa, nadie podría reinar en él. Aún así, él callaría la lengua. Tal vez porque, a pesar de su brutal eficacia, creía que le debía esto para asegurarse de que todos sus hombres salieran de forma segura. O tal vez fue un respeto leve. O tal vez fue mucho más simple que eso. Tal vez la emoción más poderosa que lo detuvo fue el miedo. Miedo a la retribución que el joven zorro cometería si habla en contra de él. Sarutobi asintió. Muy bien, ustedes 6 pueden irse, Kaidan, quédense. Los hombres designados se inclinaron antes de arrastrarse fuera de la habitación. Sarutobi miró al último Anbu que quedaba en su oficina. Quítate la máscara, por favor. El pequeño Anbu se quitó la máscara en silencio y reveló a un chico de cabello rubio con barba como marcas de nacimiento en su rostro junto con el frío blues que eran sus ojos. No podría tener más de 6 años. Sarutobi suspiró tristemente. Sus ojos siempre habían sido así. Desde que podía recordar, el chico era la encarnación del shinobi perfecto. La herramienta perfecta. El dispositivo asesino perfecto. Odiaba al consejo por lo que habían hecho. Lo habían dejado con un ultimátum. O él sería entrenado como el arma de Konoha o sería ejecutado. A veces deseaba haber tomado la segunda opción. Parecía misericordioso en comparación con el vacío que ahora era. A la par con Uchiha Itachi. Tal vez incluso más frío. Suspiró de nuevo, ahora no era el momento para esto. Muchos en el consejo creían que entrenarlo así había sido la decisión correcta. Demasiados. No, esperaría su momento y luego arreglaría las cosas. Naruto, entiendo que esta era tu primera misión como Anbu. Sí. El chico habló. Su voz era plana e incluso, no se podía escuchar ninguna emoción en su voz ni se veía en su rostro. Sarutobi lo miró por un momento. ¿Estás bien? A veces las misiones de nivel Anbu afectan a las personas. ¿Cómo te las arreglas? Naruto levantó una ceja mentalmente. Él estaba confundido por esto. Eran simplemente enemigos que interferían con nuestra misión. No entiendo por qué creerías que esto me afectaría de alguna manera. Sarutobi resistió el impulso de suspirar, esto era tan frustrante. Se sentía como si estuviera medio golpeando su cabeza contra la pared. Fue repugnante. No importa, Naruto. Dijo antes de ponerse de pie. Miró al niño por un momento, pensando, luego habló. Tengo una reunión, para finalizar la alianza con el Kazekage de Suna. Debes ser mi guardaespaldas. Naruto inclinó la cabeza. Como desees. Dijo antes de colocar su máscara sobre su cara. Sarutobi sintió una punzada en el pecho al verlo. Era casi como si la máscara lo estuviera consumiendo. Como si se tragara su alma por completo cada vez que se lo ponía. Ocultó su tristeza, caminó alrededor de su escritorio y salió por la puerta. Hokage Dono el Kazekage saludó respetuosamente mientras se levantaba. Me complace que hayas llegado.
dijo mientras inclinaba la cabeza. Sarutobi sonrió y tradujo las palabras al lenguaje humano no político. Ya era hora de que aparecieras. Ah, Kazekage Dono, perdóname por hacerte esperar. Tenía algunas personas más urgentes para atender. Sarutobi habló con esa voz sabia que indicaba que realmente no sentía pena. El Kazekage asintió con fuerza, nunca le gustaron estas reuniones, no podía confiar en su supuesto aliado. De repente vio la forma de túnica de Naruto emergiendo de las sombras del rincón. Se preguntó brevemente cuando habían entrado los Anbu y si había más. Hokage Dono, respetuosamente solicito a nuestros guardias que se quiten las máscaras. Pidió, mirando sospechosamente al extraño y corto Anbu. Sarutobi asintió y giró la cabeza para mirar a Naruto por el rabillo del ojo. El rubio levantó su mano y se quitó la máscara mientras la guardia de Kazekage hacía lo mismo. El Kazekage, por pura curiosidad, miró directamente al Anbu mientras se quitaba la máscara. Inmediatamente lamentó la acción. Cerrando los ojos con esos azules fríos, se encontró congelando, sus tripas revolviéndose con inquietud. Esos ojos estaban muertos. No mostraron absolutamente nada, ni felicidad, ni tristeza, ni enojo, ni siquiera fría indiferencia. Bueno, entonces, ¿podemos ponernos manos a la obra? La voz de Sarutobi hizo que el Kazekage volviera a la realidad, apartó su mirada y miró al anciano, por supuesto. Él respondió asintiendo levemente. Durante las horas de la noche hablaron sobre los detalles del nuevo tratado entre sus dos países y las condiciones de la alianza durante varias horas antes de que finalmente llegaran a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Se firmaría mañana oficialmente, en exhibición pública, ante el Consejo de Konoha, la población y los dignatarios de su propio país de viento. Mientras el Kazekage se preparaba para partir, Sarutobi lo detuvo. ¿Puedo hablar en privado, Kazekage Dono? El líder Suna vaciló por un momento antes de asentir. Sus dos guardias aceptaron la orden silenciosa e inclinaron la cabeza antes de salir de la habitación. Sarutobi de repente suspiró tristemente cuando el chico rubio finalmente salió de la habitación. Kazekage Dono, lo sé, de lo que Suna está planeando. Para crear un arma con el Jinchuriki de Shukaku. El Kazekage se puso rígido, su espina dorsal iba en línea recta. Sarutobi miró directamente a los ojos del Kazekage mientras decía sus siguientes palabras. Te advierto ahora que si sigues adelante con esto, lo lamentarás para siempre. Los ojos del Kazekage se estrecharon de inmediato. ¿Me estás amenazando? Sarutobi suspiró de nuevo, sacudiendo la cabeza. No, puedes hacer lo que quieras, te aseguro que no afectará a la alianza. Es solo, se detuvo al volver la cabeza hacia la puerta que Naruto había usado para salir de la habitación. ¿Has visto esta noche los resultados de tales ambiciones? El pensamiento de Kazekage, luego sus ojos se abrieron un poco más en la realización. ¿Te refieres a ese chico? Sarutobi asintió. Naruto es el intento de Konoha de un arma viviente. Lo logramos pero, se detuvo un poco. Pero el precio era demasiado alto. Al menos, creo que fue. Luego se volvió hacia el Kazekage. Quizás puedas estar en desacuerdo, pero si te das cuenta de que estás equivocado, ¿podrías vivir con ese crimen, me pregunto? Cuando Sarutobi regresó a su oficina, se sentó en su silla con un exhausto suspiro. Sus ojos aterrizaron en esa máscara familiar. Puedes ir a Naruto. Dijo, su voz estaba cargada de cansancio y su rostro mostraba su verdadera edad. Naruto inclinó su cabeza en una breve reverencia. Como desees. Dijo, antes de girarse bruscamente sobre sus talones y salir por la puerta. La cara de Sarutobi se retorció de dolor después de que el chico se fue. Siempre lo hizo. La culpa y la ira que sentía siempre le roían el interior. La víspera del devastador ataque de Kyuubi hace 6 años le desgarró el corazón. Disminuir a él. Me dolió solo mirar al niño. Para ver los resultados de su cobardía. Los civiles lo querían muerto, el consejo quería un arma y el deseo moribundo de su salvador quedó, olvidado a raíz del miedo, el odio y la ambición. De nuevo, se preguntó si hubiera sido mejor haber dejado que los civiles se salieran con la suya. No. Se amonestó a sí mismo mientras negaba con la cabeza. Todavía había tiempo para salvarlo. La muerte era finita, la vida siempre proporcionaría posibilidades en algún momento. De alguna manera se podría encontrar una manera de deshacer esto. El camino de regreso a Suna parecía retrasarse para siempre en el Kazekage. Ansiaba ver las paredes de su casa de nuevo.
Pero el viaje también le había dado suficiente tiempo para pensar y reflexionar sobre sus acciones. Principalmente, sus acciones contra su hijo Gaara. La muerte de su esposa al nacer fue una consecuencia imprevista de su parte. El sacerdote, que también había muerto sellando al demonio de arena, le había asegurado que la única manera de que el sellamiento tuviera éxito era que la bestia fuera sellada mientras estaba en trabajo de parto. Nunca se le informó que su esposa moriría por el ritual. Lleno de dolor y furia por la muerte de su esposa, había luchado por encontrar una salida y finalmente solo pudo encontrar uno: Gaara. Culpó a Gaara por la muerte de su difunta esposa e incluso maldijo su propia existencia. Se juró a sí mismo que cortaría el vínculo familiar de padre e hijo, y que convertiría a Gaara en lo que la aldea Suna necesitaba. Casi había tenido éxito en ese esfuerzo. El niño siempre estaba solo, siempre a la distancia de todos, incluso sus hermanos. Pero ahora, ver el resultado vivo de tales ambiciones en ese chico de Konoha realmente había sacudido su resolución. No importa lo que haya dicho o lo que haya hecho, Gaara todavía era su hijo. ¿Podría mostrar los inocentes ojos verdes de Gaara en el mismo tono frío y sin vida de los chicos? ¿Podría convertir a Gaara en lo que otros le habían estado llamando desde que nació? ¿Un monstruo? Alrededor de una semana atrás, su respuesta hubiera sido fácil. Pero ahora él realmente no sabía. Había visto un vistazo del futuro. Y no le gustó lo que había visto. Ah, Kazekage-sama. Un sirviente habló cuando el líder Suna entró en su propiedad. Es bueno ver que has regresado. Estábamos empezando a preocuparnos. Él habló mientras se inclinaba humildemente. ¿Dónde está Gaara? Fue lo primero que escapó de su boca. El sirviente levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Era muy raro que el Kazekage mencionara alguna vez a su hijo a menos que hubiera informes de que había matado a alguien más en la aldea. Él está en su habitación, mi señor, ¿debo ir a buscarlo? Preguntó con incertidumbre, asustado. Nadie quería ir cerca de Gaara. No. El Kazekage habló con fuerza, con una llamarada de su túnica giró bruscamente sobre sus talones y caminó por el pasillo hacia la habitación de su hijo. Cuando se acercó, sintió sus pasos pesados, el ruido de sus zapatos contra el suelo de madera haciendo eco en los pasillos. Miró a la puerta de madera de roble de Gaara y la abrió sin llamar. Y allí estaba él, sentado en el medio de su habitación, abrazando al viejo osito de peluche que tenía desde que era un bebé. Un regalo de su madre, el líder Suna reflexionó tristemente cuando recordó a su esposa comprando el juguete cuando todavía estaba embarazada de él. Cuando Gaara se giró y lo vio que los ojos color turquesa se abrían de miedo. El Kazekage no sabía cómo, pero arreglaría esto. Él repararía los errores que había cometido contra su hijo y tal vez algún día. Gaara él llamó. Vio al chico estremecerse como golpeado, un acto que envió una punzada algo que le tomó un momento reconocer como culpabilidad a través de su pecho. Ven aquí, chico. Gaara se puso de pie y se acercó, sus ojos mansamente hacia el piso. Suspiró y movió una mano para tocar la parte superior de la cabeza de los chicos cuando la arena emergió y lo detuvo. Gaara levantó la mirada temeroso, cada vez que su padre veía alguna forma de resistencia por parte de Gaara, siempre se enojaba. Pero no podía controlarlo, no sabía cómo. El Kazekage suspiró pesadamente mientras retrocedía, permitiendo que la arena se disipara. Gaara levantó la mirada, por un momento antes de desviar sus ojos. El Kazekage suspiró de nuevo. Gaara, mírame. Le dijo a la joven pelirroja que levantó la cabeza para mirar a los ojos de su padre. El Kazekage miró a los ojos de su hijo por unos momentos antes de hablar. Lo siento. Las simples palabras parecían tener la fuerza de un trueno en la mente de Gaara y sus ojos mostraban visiblemente su confusión. El Kazekage miró a los ojos de su hijo, viéndolos, cambiando, se volvió más nítido, más frío, ya no eran los ojos de un niño y le envió un escalofrío por la espalda. Haré las cosas bien. Dijo a la confusión de su hijo antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Era tarde en el pueblo de Konoha cuando dos Anbu del pueblo de Iwa se infiltraron en la ciudad sin ser detectados. Avanzaron rápidamente, esquivando patrullas, buscando entre las sombras, desarmando trampas, deshaciendo sellos y medidas de seguridad fácilmente. ¿Su meta? El pergamino prohibido. Mientras los dos se deslizaban por los pasillos, finalmente entraron a la sala con el gran soporte de mármol que sostenía el pergamino, se tomaron unos minutos para asegurarse de que no había trampas.
¿Qué? ¿Estos Konoha-nin son tan estúpidos? No puedo creer que dejen el rollo en un lugar tan obvio. Un Anbu se burló con disgusto mientras caminaba hacia adelante. Cállate y toma la maldita cosa de que nuestro soborno mencionó que el cambio de turno termina en otro minuto. Su compañero siseó ásperamente mientras vigilaba la puerta. El Anbu resopló mientras caminaba hacia adelante. Con otro control rápido de las trampas, sacó el rollo de su litera y lo levantó sobre su espalda. Se giró hacia su compañero y sonrió, perdiéndose la sombra oscura con una máscara negra que emergió como un espectro de las pesadillas más oscuras detrás de él. Lentamente, el objeto desenvainó dos cimitarras malvadas y curvadas, una en un agarre inverso en su mano izquierda mientras que la otra se sostenía normalmente a su derecha. Pedazo de la torta. El Anbu se burló haciendo que su compañero se volteara hacia él. Sus ojos se abrieron de inmediato alarmados. Detrás de ti. Llamó mientras se movía para correr hacia él. El otro, solo por puro instinto, se agachó, evitando por poco un golpe que le hubiera quitado la cabeza. Él giró sobre sus talones y se preparó para enfrentar a su atacante. Pero antes de que pudiera ver bien otra cosa que no fuera la máscara y la ropa Anbu, sintió que el aire en sus pulmones se iba como una patada aplastante conectada con su pecho. Unos chasquidos repugnantes resonaron en las paredes de madera de la habitación cuando las costillas se rompieron por el fuerte impacto. Sintió que la bilis y la sangre escapaban de su boca mientras se elevaba por la habitación hacia la pared más alejada. El Anbu que había estado vigilando junto a la puerta se lanzó en picada para atrapar a su camarada y sintió que el aire lo abandonaba tan bien como él. Puso los pies firmemente en el suelo y usó chakra para pegarse, se asombró de que incluso al hacerlo, aún patinase unos metros antes de detenerse. Colocó a su camarada y lo revisó. El espectro miró la escena con apatía, lentamente comenzó a caminar hacia ellos. Su marcha constante, pareja y segura. El Anbu al que había pateado anteriormente tosió sangre y se agarró el pecho con dolor. El otro Anbu volteó y desenvainó su espada antes de cargar. El espectro colocó fluidamente sus cuchillas antes de que comenzara a girar mientras avanzaba simultáneamente. Sus ataques fluidamente en alto y bajo. El Iwa Anbu, sorprendido por la extraña maniobra, no supo cómo defenderse adecuadamente, por lo que se desvió hacia un lado. La cosa se detuvo cuando vio su movimiento objetivo. El Iwa Anbu tomó su cese de impulso y le dio una fuerte patada a la cara de los ninjas de Zorro. Recibió el golpe sin siquiera estremecerse, su cara apenas movía una pulgada. Luego se dio vuelta para mirar a su aturdido oponente antes de enderezarse y comenzar su ataque de nuevo. El Iwa Anbu volvió a girar hacia un lado, pero la criatura Konoha sabía que lo haría y giró la hoja que tenía en su mano izquierda para que pudiera confiar. Y mientras giraba otra vez, clavó los talones y antes de que el Iwa Anbu pudiera entender lo que estaba pasando, el fantasma apuñaló el centro de su espada en el pecho del hombre, y la malvada espada salió por el otro lado. El Iwa Anbu tosió sangre antes de mirar dentro de la máscara del ninja, a través de las rendijas de los agujeros para los ojos y sintió que se le cortaba la respiración en medio del horror. Esos ojos, esos fríos pozos de hielo vacíos miraban directamente a los suyos sin pestañear. Soltó un último suspiro antes de que el espectro agitara su otra espada y se desprendiera de su cabeza con una rebanada nauseabunda. El otro Anbu miró con ojos aterrorizados mientras su camarada caía el hedor de sangre y la evacuación de la muerte se extendía rápidamente por la habitación. Su miedo llenó la mirada de la amenazadora y ominosa figura que ahora lentamente se estaba volviendo hacia él, como un oscuro mal malévolo que ahora había puesto su mirada en él. La sangre que goteaba lentamente de sus cuchillas, la máscara de zorro carmesí que brillaba en la tenue luz eran las únicas cosas realmente visibles, lo que lo hacía aún más aterrador. Él sacudió temblorosamente el rollo de su espalda, ignorando los dolores en su pecho. Él lo extendió con manos temblorosas. Tómalo. Tartamudeó arrojando el pergamino. La cosa envainó con fluidez su espada y atrapó el pergamino, antes de dejarlo caer y continuar su caminata hacia el ninja Iwa. Los ojos del ninja se abrieron de par en par antes de ponerse en pie rápidamente, el miedo y la adrenalina adormecieron el dolor en su pecho mientras arrojaba bombas de humo al suelo enviando una manta gris a través de la habitación. Luego corrió hacia la ventana abierta e hizo un movimiento para saltar a través de ella, pero el frío metal de un guantelete envolvió su garganta y lo golpeó contra la pared, sosteniéndolo firmemente a 1 metro del suelo. Tosió y jadeó, pegándose a la muñeca del Konoha Anbu en un inútil intento de quitarle el apéndice de su persona.
El espectro vio al hombre retorcerse por un momento antes de colocar su espada para atacar y entrar a matar. Ya es suficiente, Naruto. La cuchilla de Naruto se detuvo. Sarutobi, Ibiki, Kakashi y un escuadrón de Anbu emergieron de las sombras. El anciano Hokage asintió con la cabeza a su interrogador. Toma al prisionero para interrogarlo. Confío en que también tienes a nuestro topo bajo custodia. Ibiki asintió con la cabeza, por supuesto. Con un chasquido de sus dedos, Konoha Anbu se adelantó y agarró sus hombros mientras Naruto lo soltaba. Empezaron a arrastrarlo lejos, seguido por Ibiki. Naruto lentamente envainó su espada y se giró para enfrentar a Sarutobi. «Tus órdenes, Hokage-sama». Él habló, su voz, saliendo en una profunda voz de barítono debido a un dispositivo que cambiaba de voz en su máscara para no ser reconocido por su voz cada vez que estaba fuera de servicio, lo cual casi nunca era. Sarutobi suspiró. «Nada de Naruto. Puedes irte». La joven élite de Anbu inclinó levemente la cabeza antes de girar sobre sus talones y desaparecer en un remolino de humo. Sarutobi suspiró de nuevo mientras se volvía hacia Kakashi. «Ven, Kakashi», ordenó antes de que él también dejara la habitación ensangrentada de desplazamiento, seguido por Kakashi. Momentos después, los dos se encontraron en la oficina de Sarutobi. El viejo Hokage suspiró mientras se quitaba el sombrero y se dejaba caer en su silla. Él parecía mayor entonces. Kakashi esperó mientras se apoyaba contra la pared, su libro no se veía por ninguna vez, mientras miraba al Hokage, observando pacientemente. Sarutobi se frotó cansadamente la frente antes de levantar los ojos para mirar a Kakashi. «Bien», comenzó. «¿Qué piensas?» «Eficaz». Kakashi dijo asintiendo levemente. «Su postura de combate y su ejecución son casi perfectas por lo que puedo decir, su precisión y coordinación están en el dinero y su velocidad general es impresionante». Sarutobi se inclinó hacia adelante en su escritorio. «¿Qué piensas realmente?» Kakashi hizo una pausa. «¿Fuera del registro? ¿Permiso para hablar libremente, Hokage-sama?», preguntó después de unos segundos. Sarutobi asintió. «Permiso concedido». El ninja de copia declaró simplemente con un ligero encogimiento de hombros. Sé las circunstancias que enfrentó ese día, la muerte, o la servidumbre en vida, pero llevarlo a un extremo, ese niño. Hizo una pausa para recoger las palabras correctas. Es más cosa que hombre. Sarutobi suspiró y se apoyó en su escritorio mientras enterraba su cara en sus manos. Es por eso que quiero deshacer el daño. El Consejo ha perdido recientemente una cantidad de miembros que apoyaron fervientemente la idea de él como un arma y más, personas de mente abierta han ocupado su lugar. Kakashi levantó una ceja. ¿Y me estás diciendo esto porque...? Él arrastró las palabras. Sarutobi se encontró con su mirada con una chispa de determinación que ardía en sus ojos. ¿Por qué me estarás ayudando? Kakashi levantó ambas cejas. ¿Y cómo propones que haga eso? Sarutobi se levantó de su silla y caminó hacia el balcón, encendiendo su pipa mientras lo hacía. Él tomó una bocanada y lentamente dejó que el humo saliera de sus pulmones. El examen Genin de Uchiha Sasuke se acerca pronto, ¿no es así? ¿Junto con el de Yuga Hinata? Medio preguntó a medias. Los ojos de Kakashi se abrieron con alarma. Se movió hacia adelante y se paró frente al Hokage sacudiendo su cabeza furiosamente. No. No. De ninguna manera. Sarutobi tomó una bocanada de su pipa y parpadeó perezosamente a su subordinado más joven. ¿Cuál es el mater, Kakashi? Nunca va a funcionar para nada. Gritó agitando sus brazos algo frenéticamente. ¿Y por qué no? El ninja mayor preguntó con calma. ¿Estás planeando poner algo así con 2 genin? La copia nin recitada secamente. Eso sería como meter a un perro lobo en una guarida de ovejas y luego sorprenderse cuando la mitad de las ovejas mueren a la mañana siguiente. Sarutobi miró directamente a los ojos de Kakashi, sin pestañear. Ya le he fallado a Minato una vez, Kakashi. Tengo la oportunidad de hacerlo bien y me niego a dejarlo pasar. Tú. Will. Ayuda. Yo. Mordió en un tono que Kakashi realmente no quería volver a escuchar. La copia ninja suspiró. Sabía que iba a arrepentirse de esto. Naruto caminó lentamente hacia su casa. Era una gran propiedad escondida justo en el lado este de las afueras de la aldea. La persona que había construido la finca era aparentemente una amante de la naturaleza, ya que no había talado casi ningún árbol y aparentemente había elegido un claro natural para construir la casa principal.
Otras áreas de la propiedad, como el dojo, la armería y la biblioteca, se construyeron en el árbol mismo o alrededor de él. El árbol gigante alberga realmente. Naruto realmente creía que esta casa era simplemente demasiado lujosa para alguien como él. Le había preguntado al Hokage una sola vez por qué le había dado esta propiedad y había recibido una respuesta confusa. Es lo menos que puedo hacer y el anciano lo había dejado así. Naruto no entendió lo que el anciano aparentemente estaba tratando de pagar. Él cumplió con su deber, nada más y nada menos. Silenciosamente, pasó la reja hacia el jardín, hojas secas y podridas esparcidas por el viento que llenaban el aire de la noche con su suave melodía. La calma no era su compañera, pero en su casa descubrió que podía encontrarla de vez en cuando, por raro que fuera. Sus primeros recuerdos fueron sangre y muerte, instructores, la perforación en el shinobi, reglas de leyes y disciplinas durante horas hasta que pudo recitar todos y cada uno de ellos por memoria perfectamente. Entrenando su estilo de pelea, lanzamiento de shuriken y kunai, armas, enfoque y entrenamiento de control de chakras. Toda su vida se dedicó al único propósito de la lucha. A la servidumbre del Hokage. Solo el que posee ese título podría mandarlo y enviaría inmediatamente a cualquier otro que intentara mandarlo más de una vez. A lo largo de los años, había visto a otros niños de su edad que vivían y disfrutaban de sus vidas. Nunca les había prestado una segunda mirada, nunca había cuestionado por qué vivían una vida mientras vivía otra. Para él, era simplemente el camino de las cosas. Él nunca dudaría, nunca cuestionaría, nunca se detendría. Él era el arma perfecta.